Imagínate esto. Le preguntas a una inteligencia artificial algo muy simple, algo inocente, algo que no debería terminar en desastre. Por ejemplo, ¿cómo preparo arroz blanco? Y la IA responde: claro, primero lava el arroz, luego añade 2 tazas de agua. Después invoca al espíritu de un chef samurái del siglo XII y cocina durante 48 horas bajo la luz de la luna. Y tú te quedas mirando la pantalla pensando: bien, esto empezó como una receta y terminó como una ceremonia secreta. Eso es una de las cosas más raras, más graciosas y a veces más peligrosas de la inteligencia artificial. Las alucinaciones. Una alucinación de IA ocurre cuando el sistema genera una respuesta falsa, inventada o no comprobada, pero la presenta como si fuera totalmente real. Y lo más curioso es que no lo dice con duda. No dice: esto tal vez no es correcto. No. Te lo dice con la seguridad de una persona explicando economía mundial después de ver 3 videos en internet. Puede decirte que un libro existe cuando no existe, que alguien dijo una frase que nunca dijo, o que un estudio científico demuestra algo cuando ese estudio fue creado hace 2 segundos en su imaginación matemática. Pero la pregunta importante es: ¿por qué pasa esto? Para entenderlo, hay que dejar clara una cosa. Una IA de texto no sabe cosas como las sabemos nosotros. No tiene recuerdos, experiencias ni sentido común humano. No fue a la escuela. No se cayó de una bicicleta. No tuvo una profesora de matemáticas que decía: esto viene en el examen. La IA funciona de otra manera. Una IA genera texto prediciendo qué palabra, frase o idea tiene más sentido después de la anterior. Aprende patrones de enormes cantidades de texto y, cuando le haces una pregunta, construye una respuesta que encaje con esos patrones. Si escribes: el cielo es, probablemente diga azul. No porque haya mirado por la ventana. No tiene ventana. No tiene ojos. No tiene ni cortinas. Lo dice porque ha visto muchísimas veces esa relación en textos. Y si le preguntas: ¿cuál es la capital de Francia?, responde París, porque ese patrón está muy claro. Pero si preguntas: ¿quién fue el primer ministro del reino submarino de los pepinos en 1843? La IA puede entrar en modo creatividad extrema, porque no siempre sabe decir: eso no existe. A veces intenta completar el patrón, y entonces aparece algo como: el primer ministro fue Don Pepinardo III, conocido por sus reformas acuáticas. Y tú dices: ¿perdón? Aquí está el detalle clave. La IA no siempre distingue perfectamente entre lo que es verdad y lo que simplemente suena como verdad. La IA ha aprendido cómo suenan las respuestas correctas. Ha aprendido el estilo de una explicación científica, el tono de una respuesta profesional y la estructura de una cita académica. Pero eso no garantiza que cada dato sea real. La IA muchas veces no está mintiendo, está improvisando. Uno de los casos más comunes de alucinación ocurre con las fuentes. Tú le preguntas: dame 3 estudios sobre productividad y sueño. Y la IA responde: claro, según García, López y Nakamura, 2021, en el Journal of Advanced Sleep Productivity. Suena real, tiene autores, tiene año, tiene una revista con nombre elegante, parece académico, parece confiable. Pero luego buscas ese estudio y no existe. La revista no existe, los autores no existen. Y Nakamura probablemente estaba tranquilamente comiendo ramen sin saber que una IA lo acaba de meter en un estudio sobre dormir con calcetines. ¿Por qué inventa fuentes? Porque ha visto miles de citas reales. Sabe que las citas suelen tener apellidos, fechas, títulos, revistas y páginas. Entonces, cuando le pides fuentes y no tiene una fuente real clara, puede construir algo que tiene forma de fuente. No es una fuente, es un disfraz de fuente. Otra razón por la que la IA alucina es que muchas veces queremos respuestas rápidas, completas y seguras. Si le haces una pregunta ambigua, incompleta o imposible, puede intentar rellenar los huecos. Por ejemplo, si preguntas: resume el capítulo 8 del libro que te dije antes, pero nunca le dijiste qué libro. La IA debería responder: no sé de qué libro hablas, pero a veces asume cosas. Y cuando una IA asume demasiado, empieza el festival de la invención. La IA puede hacer algo parecido. Si falta contexto, intenta adivinar. A veces acierta, pero otras veces construye un castillo entero sobre una servilleta mojada. También pasa porque el lenguaje humano es complicado. Una misma frase puede tener varios significados. Una palabra puede depender del contexto. Una pregunta puede necesitar información actualizada, datos externos o detalles que no están en el mensaje. La IA no es una bola de cristal, aunque a veces hable como si lo fuera.
En los textos puede haber errores, contradicciones, bromas, opiniones, información antigua e información incompleta. La IA aprende patrones de todo eso. No guarda una copia perfecta de la verdad universal. No tiene un bibliotecario interno con lentes diciendo, disculpa, ese dato es falso. Ojalá. En realidad, el modelo aprende relaciones estadísticas. Aprende que ciertas palabras van juntas, que ciertos conceptos se relacionan y que ciertas respuestas suelen aparecer ante ciertas preguntas. Pero si la información era confusa, contradictoria o poco frecuente, la respuesta puede salir mal. Cuanto más rara, específica o inventada sea tu pregunta, más probable es que la IA alucine. Si preguntas, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar?, la respuesta está muy establecida. Pero si preguntas, ¿qué dijo exactamente el alcalde de un pueblo pequeño en una entrevista local de 2007 sobre una rotonda? Ahí la IA empieza a sudar píxeles. Y como no tiene sudor, te da una frase perfectamente redactada y posiblemente inventada. También alucina cuando le pedimos cosas imposibles. Por ejemplo, dime qué hay dentro de este enlace, pero no le damos acceso al enlace. O, resume este documento, pero no le pasamos el documento. O, ¿qué opinó mi jefe del informe? Pero la IA no conoce a tu jefe, no vio el informe y no tiene cámaras en la oficina. Esperemos. En esos casos, si la IA no está bien guiada, puede responder como si supiera. Y ahí aparece la parte peligrosa, la confianza falsa. Pero no, la IA alucina con gramática perfecta, con comas, con conectores, con tono profesional, con cara de haber hecho una maestría. Eso la hace peligrosa, porque una mentira mal escrita se nota. Una mentira bien redactada se comparte en grupos de WhatsApp. Ahora, ¿significa esto que la IA no sirve? No, para nada. La IA es muy útil. Puede ayudarte a escribir, resumir, programar, estudiar, organizar ideas, explicar conceptos, traducir, crear guiones y revisar textos. Pero hay que usarla con cabeza. Buenísima para acelerar trabajo, mala si la dejas sin supervisión manejando decisiones importantes. Entonces, ¿cómo evitamos caer en alucinaciones? Primero, pide fuentes reales cuando el dato importe. Pero no solo pidas fuentes, verifícalas. Si te da un estudio, comprueba que existe. Si te da un enlace, ábrelo. Si te da una cita, búscala. Segundo, pide que reconozca la incertidumbre. Algo como, si no estás seguro, dilo claramente. Esto ayuda. No lo arregla todo, pero reduce la probabilidad de que se ponga en modo vendedor de humo. Tercero, dale contexto. Cuanto más claro seas, mejor. No preguntes, hazme eso. Pregunta, resume este texto en 5 puntos, sin añadir información externa. Cuarto, desconfía de las respuestas demasiado perfectas sobre temas muy específicos. Si preguntas por una ley actual, un dato médico, una noticia reciente, un precio, una estadística o una cita exacta, verifica. Ahí el costo de equivocarse puede ser alto. Quinto, usa la IA como copiloto, no como piloto automático. Un copiloto te ayuda, te avisa y te propone rutas. Pero no quieres que el copiloto imaginario tome el volante y diga, tranquilo, conozco un atajo por el océano. No, gracias. Otras alucinaciones sí pueden ser graves. Si la IA inventa información médica, legal, financiera o académica, eso puede afectar decisiones reales. Por eso, el futuro de la IA no solo consiste en hacer modelos más potentes, también consiste en hacerlos más honestos, que sepan decir, no lo sé, que puedan verificar mejor, que usen fuentes reales, que distingan entre responder y comprobar. Porque una IA que dice, no lo sé, puede parecer menos impresionante, pero es mucho más útil que una IA que inventa una respuesta con música épica de fondo. La IA no es una enciclopedia mágica, es una herramienta de lenguaje extremadamente potente. Puede parecer que piensa, puede parecer que entiende, puede parecer que recuerda, pero en realidad está generando respuestas basadas en patrones. Por eso hay que desarrollar una nueva habilidad, saber preguntar y saber verificar. En el mundo de la IA, no gana quien cree todo lo que le responde una máquina. Gana quien sabe usarla para pensar mejor, no para pensar menos. La IA puede darte un primer borrador, una explicación sencilla, una lista de ideas, una estructura, un resumen o una hipótesis. Pero la verificación sigue siendo parte del trabajo. Si un dato importa, se comprueba. Si una fuente importa, se abre. Si una respuesta parece sospechosamente perfecta, se mira 2 veces. La próxima vez que una IA te responda algo rarísimo con total seguridad,
No pienses, la máquina es tonta. Piensa, la máquina está completando patrones sin entender del todo la realidad. Y luego pregúntale, ¿puedes verificar eso? ¿O de dónde sale ese dato? ¿O qué parte de esta respuesta es segura y qué parte es una inferencia? Porque usar IA no va de obedecerla, va de dirigirla. En resumen, la IA alucina porque predice texto, no porque tenga una conexión directa con la verdad. Alucina porque intenta ser útil incluso cuando le falta información. Alucina porque ha aprendido formas de responder que suenan reales. Alucina porque el lenguaje es ambiguo, los datos pueden estar incompletos, y nosotros a veces preguntamos como si la IA leyera mentes. Pero si la usamos bien, sigue siendo una herramienta brutal. No es un oráculo, no es un dios digital, no es tu profesor definitivo, no es tu abogado, tu médico ni tu contador, aunque a veces hable como si hubiera nacido con traje y maletín. Es una herramienta, muy potente, muy rápida, muy útil, y de vez en cuando, demasiado imaginativa. Así que la regla es simple, usa la IA para acelerar, crear y entender, pero no apagues tu cerebro. Por eso, la próxima vez que uses una IA, trátala como lo que es, un asistente rapidísimo con una imaginación peligrosa. Y cuando dudes, verifica. Porque en la era de la inteligencia artificial, la pregunta más importante no es solo, ¿qué me respondió? La pregunta importante es, ¿cómo sé que esto es cierto? Y si no puedes comprobarlo, tal vez estás viendo una alucinación. Así que cuidado ahí fuera, humano. La IA puede ayudarte muchísimo. Pero si un día te dice que eres astronauta, chef samurái y fundador de una pizzería en Marte, respira, verifica y no compres todavía el boleto espacial.